Nos corresponde el tema sobre el goce de los derechos civiles. Ello implica el disfrute de los mismos. Y lo que pasa es que hay derechos civiles fundamentales, de los cuales toda persona goza por atribución del derecho. Derechos como el derecho a la vida, a la libertad, entre otros, que será motivo de la presente explicación. Ahora bien, efectivamente hay derechos civiles que son esenciales, que son fundamentales. Como podemos observar en la justicia, esta balanza implica la idea que aparece en los juzgados de justicia, de igualdad, de que todos seamos tratados y medidos con la misma vara. Es un principio que todos exigimos a no ser discriminados y a ser tratados sin tener en cuenta nuestra condición económica, religiosa, social, cultural. Merecemos respeto en tanto y en cuanto somos personas humanas. Ahora bien, ¿qué entender por estos derechos civiles llamados esenciales y fundamentales? Como aquellas normas jurídicas que establecen principios y valores que señalan atributos y facultades a las personas para que puedan realizarse como tal, como ser humano. Para ser ser humano debo tener derecho a la vida, debo tener libertad para poder elegir y escoger, debe respetarse mi integridad total. Debo tener el cuidado de que mi honor sea respetado. Y toda esta suma de ideas nos da a entender la noción de lo que debe entenderse por derechos civiles esenciales. Ahora bien, si bien gozan estos derechos civiles de los derechos propios del derecho natural en cuanto a son permanentes y universales, hay que señalar que la enumeración o el catálogo de derechos civiles fundamentales que se le señala a la persona no tiene un carácter limitado. Por eso se llama que son derechos en números apertus, para indicar que no tienen límite, que no están cerrados, que pueden admitirse la aceptación de nuevos derechos en tanto y en cuanto respeten a la persona humana. Por ejemplo, hoy se habla del derecho al agua. Normalmente no aparecía fundamentado en las constituciones y en los códigos civiles, pero hoy se está discutiendo que un derecho fundamental de la persona y por tanto un derecho civil humano es el derecho al agua. Ahora bien, el derecho a la vida efectivamente es un derecho fundamental y qué hermoso es ver que una pareja contribuye a la perpetuidad de la especie humana cuando emplea un ser que quieren al mundo y este ser es muestra de la vida. Ahora, defender la vida no es sencillo, es un asunto complejo. Debe entenderse como aquella facultad que tenemos todos a existir, así como existen las plantas, así como existen los animales. Nosotros, a diferencia de ellos, que son seres de la naturaleza, tenemos derecho a existir, a vivir en un mundo construido por nosotros, que es un mundo cultural, como es la sociedad. Ahora, este derecho a la vida es reconocido universalmente. No hay constitución, no hay ley que en el mundo no reconozca el derecho a la vida como un derecho esencial y fundamental del cual salen todos los derechos. Porque si hablamos del derecho a los alimentos, si hablamos del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, ninguno de ellos sería posible si la persona no gozase del derecho a la vida. Sin embargo, hay que tener presente que este derecho a la vida puede verse afectado. Hay situaciones en las cuales se afecta el derecho a la vida, ya sea de manera ilícita o lícita. Ilícita, por ejemplo, el caso del aborto, que atenta contra el ser que está en la concepción, que está en el vientre materno, donde se está interrumpiendo la vida. Es por ello que se castiga el aborto. Sin embargo, en el ámbito peruano y efectivamente en el derecho penal se admite y se acepta lo que se llama el aborto terapéutico. Cuando se presenta este caso, cuando hay un conflicto entre dos vidas, la vida de la madre y la vida de que está por nacer. Entonces, la ley le da opción a la madre de decidir, ¿quieres vivir tú o quieres que viva tu hijo? Si eliges vivir tú, sacrificarás a tu hijo. Si eliges que viva tu hijo, sacrificarás tu vida, madre. Esta decisión es difícil porque son dos derechos de igual categoría, la vida de la madre, la vida del hijo. Y esta elección está en la propia mujer, determinarla en un sentido o en otro.
Ahora bien, pero dijimos también que había situaciones lícitas en las cuales se puede atentar contra la vida de manera legal. Podríamos hablar del caso de la legítima defensa, cuando en protección de mi propia vida atento contra la vida del otro, porque estoy defendiéndome, o del estado de necesidad, por la cual necesito sacrificar tu vida para poder salvar mi vida. Estos casos se presentan de manera rica en el cine y en la literatura. Así tenemos en el cine la película Viven, donde una de las personas es utilizado como alimento de los demás. Lo mismo pasa en la literatura. Tenemos al gran Edgar Allan Poe, quien en su maravillosa obra Narraciones Extraordinarias y otras historias nos narra el caso de un grupo de viajeros que a falta de alimentos deciden que uno de ellos sirva de alimento de los otros. Lamentablemente, uno de ellos pierde y permite poder salvar la vida de los demás. Vemos como en este caso una vida sacrificada para salvar muchas otras vidas.